Buenas tardes, Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? querida Natalia, ¿cómo le va? Bien, ¿y a usted, querido Jorge? Sí, bien. Estuve viendo tu transmisión con el colega, ¿cómo se llama? Víctor El Ovalle, con Víctor asistente, Valle, trabajador sí, social. trabajador social. Sí, interesante estuvo el tema. Oye, Súper. aprovecho de saludar a la gente que se nos está uniendo. Vi que habían algunas personas esperando ya, más de 50 personas, para que tú sepas. Así que les doy la más cordial bienvenida a mi colega fiel, Claudio Bravo Tirado, ahí, realizador de unos cursos también. Te deseo mucha suerte, Claudinho. Y por tu lado, ¿quién te está mirando a ti, Natalia? Mira, no los conozco a todos, entonces no Ya. reconozco a mi hija, Bien. Bien, pues en este espacio, a Claudio Bravo, yo lo escuché en esa transmisión que hicieron en el Spotify, porque sí, como ahora estás con Spotify también y estás subiendo todas las conversaciones que estás sí, teniendo, sí. las está subiendo a Spotify a Ya no quiero ser astronauta. Sí, además que a Claudio yo le tengo que hacer una invitación. Tengo una idea que me surgió para poder hacer unos espacios bien entretenidos que formaba parte de nuestro habitual. Bien, pues vamos a saludar a las personas que se están uniendo. Marjorie Velázquez, bienvenida, gracias por estar acá. Que todo salga bien, me dice mi colega. Gracias, Claudio. Eh, las A ver, carreras te está también. preguntando. Una mamá a las carreras. Ella tiene unas publicaciones súper bonitas en Instagram también. Ah, Acabo qué de bien, repostear una de ellas. qué bien, qué bien. Eh, Lo Vamos al tiro interesante, a nuestro tema, ¿o sí, no? vamos al tiro a nuestro tema. Lo interesante era que hacerles ver que nosotros nos hemos ido dando cuenta que hemos podido conocer también más personas. Bueno, también Sí. el encuentro entre nosotros también fue uniendo fuerzas. Y la verdad es que he ido conociendo nuevas personas y felicito a mucha gente que tiene estas mismas iniciativas, muy similares. Bien, Bueno, vamos a siempre nuestro con la tema, buena intención de aportar al desarrollo personal de las personas, ¿no? al desarrollo personal y a la cultura, y a la Y a educación, y la... a la orientación. Contenido Así para la es. familia, para la gente, dado Sí. estas oportunidades que se nos dan. Bien, el tema de hoy, te doy la palabra para que lo puedas enunciar en este espacio que nosotros hemos venido preparando ahora desde cada martes. Cada martes a las 7 tendremos una cita. ¿Cuál es el Así tema de esperamos hoy? que pueda seguir en adelante. Bueno, Sí, el tema así de es. hoy es, para ser feliz, ¿hay que tener mala memoria? Y Para pongo ser ese feliz. tono y lo planteamos en signo de interrogación y contarles un poquito que este fue un post que encontré en Instagram, pero aquí no tenía signo de interrogación, sino que era una publicación que decía, para ser feliz hay que tener mala memoria. Y eso me dejó pensando. Yo dije, no sé si sea tan así. O Yo sea, era creo una que eso afirmación. salía como una afirmación, Ya. claro, salía como una afirmación. Y creí, y después lo conversé contigo, que este era un muy buen tema para hablar. A veces he escuchado esto como casi como un, ¿cómo se dice cuando estas frases, así como un dicho, no, para ser feliz hay que tener mala memoria, pues, así como que eso es algo que ya pasó y que tienes que olvidar, ¿cierto? Y en ocasiones también hay pacientes que llegan desde esa mirada, digamos, llegan pidiendo así como, no, es que quiero que usted me haga olvidar todo eso que a mí me pasó, ¿ya? Como si Entonces, fuera una gran solución. como si esa fuese la solución, ¿cierto? Y entonces creo que es importante poder conversar hoy día sobre lo que significa o sobre la posibilidad que tenemos las personas de resignificar nuestras experiencias. Estaba pensando en el mismo vocablo que utilizaste, la resignificación, volver a otorgarles un nuevo sentido a eso. Un Perdona, nuevo sentido a esta experiencia que vivimos, ¿verdad? Porque existen un montón de experiencias dolorosas. A ver si a ti se te ocurre algunas experiencias comunes, digamos, que tenemos las personas
en las que de pronto queremos olvidar. Yo pienso en algunas. No sé si tú tienes algún ejemplo ahí. Sí, 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 pero dale porque yo quiero que, ya que empezaste el tema, yo te voy a aportar en su momento lo que me ocurre a mí con eso. Continúa nomás. ¿O quieres que dé mi ejemplo? No, dale, Ya, no, no, no. dale tú con tu Pensaba, ejemplo. mira, que las experiencias, vamos a partir desde lo básico. Mira, yo desde el Ujú, aula de la sala de clases, uno se encuentra con un montón de caritas, ¿ya? ujú, Independientemente de las edades. Los ujú, profesores que trabajan con niños pequeños, que están preparados para eso, encuentran que son demasiado grandes, ya como que no tienen vuelta los alumnos de enseñanza media. Pero yo que soy el profesor de enseñanza media, me doy cuenta que también uno puede tratarles de caritas. En el fondo los cabros de cuarto medio, tercero medio, también son chicos para estas cosas. La verdad es que las experiencias pueden pasar desde cosas muy triviales. Por ejemplo, ujú, la muerte de un ser querido. Se supone que la muerte de un abuelo es lo más esperable, como ujú. más normal por la edad. Pero no es tan esperable que se te muera un papá muy joven. Y Sí. O menos, un hermano. o un hermano. Y también los amigos. Es una cosa que te desequilibra mucho. Entonces, Sí. partiendo por esas cosas básicas, uno no está preparado para estas cosas. Entonces, son ejemplos como cotidianos. La vida te va ofreciendo, en la medida de tu tiempo, ¿verdad? De tu crecimiento, una serie de experiencias que no son del todo gratas. Y para eso hay que estar apoyándonos mutuamente. Un poco por eso estamos hablando. No sé si están bien el ejemplo. Sí. Sí, y así como esos ejemplos que tú diste, que en realidad tienen que ver como con situaciones vitales súper potentes en el fondo, porque son pérdidas muy dolorosas en definitiva, ¿no? El duelo que se vive por la pérdida de un hermano, del papá que era joven, o de un abuelo también, de los seres queridos en general, son experiencias realmente muy dolorosas. No sé si esas sean puntualmente las que las personas quieren olvidar como experiencias, porque finalmente eh, probablemente si son personas muy queridas es porque tuvieron buenos momentos, tienen momentos agradables, que creo que más bien las personas quisieran recordar, ¿ya? Y yo estoy pensando en ejemplos que tengan más bien relación con experiencias que de pronto la gente quiera olvidar, ¿ya? Y se me ocurren algunas cosas que tienen que ver más bien con experiencias que nos hacen sentir, por ejemplo, vergüenza, o por ejemplo culpa, o por ejemplo miedo también Las podría ser, experiencias traumáticas. las experiencias traumáticas, sí. Probablemente esas son como las que más se quisieran olvidar, ¿cierto? Cuando tú hablas de experiencias traumáticas, mira, rápidamente se me viene a la mente a mí, aparte de los accidentes y eso, una experiencia que es muy común en muchas mujeres, sobre todo, porque también hay hombres que lo han vivido, que tiene que ver con los abusos sexuales, fíjate, en la infancia, sobre todo, ¿no? De eso, en eso estaba pensando, justamente. Ujú. Y esas experiencias así tan potentes también, porque en el fondo desde la vulnerabilidad que tiene el niño, no tienes posibilidades de defenderte de pronto más que el poder conversar con tus padres o con algún adulto responsable y que pueda eventualmente tomar medidas de acción, ¿cierto? O medidas de distanciamiento de quien está ejerciendo esa vulneración, etcétera. Entonces, todas estas experiencias, por muy dolorosas que sean, en psicoterapia trabajamos bajo el principio de la resignificación, ¿ya? En ocasiones han llegado pacientes en los que me dicen que quieren olvidarlo todo y en realidad el trabajo que hacemos los psicólogos no es de lavado de cerebro, como dicen algunos pacientes. ¿Ya? No, pues, Sino, claro. sino más bien tiene que ver con el lograr ir entregando un nuevo sentido, como lo dice su palabra, resignificando, entregando un nuevo significado, ¿ya? En estas experiencias tan dolorosas como la que mencionamos recién, vamos a partir desde la vulneración, desde experiencias en las que nos hemos visto vulnerados.
De pronto es difícil entregarles un significado positivo a esa experiencia, ¿ya? Porque realmente son muy dolorosas, surgen en un contexto en el que de pronto no fuimos cuidados o en el que no tuvimos un buen soporte como social o de nuestro entorno, o simplemente porque hubo la mala suerte, digamos, por decirlo así, de encontrarnos con este agresor en la vida, ¿ya? Sin embargo, en la medida en que vamos creciendo, vamos teniendo recursos personales que nos permiten ir reinterpretando estas situaciones e ir viendo qué aprendizajes podemos tener a partir de esas experiencias, ¿ya? Sin duda, alguien que tuvo alguna situación de vulneración cuando pequeño puede, de adulto, ayudar, por ejemplo, a educar en esas temáticas a otras personas adultas para que no hagan o no vulneren a otras personas de la misma manera que ellos fueron vulnerados, por ejemplo, cuando existe violencia intrafamiliar y los niños han sido maltratados físicamente, psicológicamente. Pueden ellos también hacer eso parte de su vida como una forma de como combatir aquello que ellos sufrieron. ¿Se entiende? Se ¿Sí? entiende. Y también, por otra parte, podemos ayudar a las nuevas generaciones enseñándoles cómo prevenir ese tipo de situaciones, qué hacer en ese tipo de casos, a quién acudir, ¿ya? Y ofrecer la posibilidad de recurrir a nosotros con esta, desde la visión de adulto, en el que se nos pueda pedir ayuda, nos puedan decir qué es lo que está ocurriendo, que puedan establecer un vínculo de confianza también, ¿ya? Sin duda va a haber elementos como muy específicos en cada caso, que va a haber que trabajar así como traje a la medida en psicoterapia individual, pero estas experiencias así traumáticas del tipo de vulneración de derechos es posible reparar, es posible trabajarlo en las terapias, etcétera, ¿ya? Una cosa, si me permites, Natalia, Sí. estaba pensando que en el rol de educador que me compete, yo siempre les decía a los alumnos, y esto va para los papás, para la gente adulta en general, que naturalmente que la psicología es una disciplina que es muy necesaria, muy importante, pero también nosotros acá estamos haciendo la mirada de educar para la prevención. ¿Verdad? Ujú. Lo que tú estabas aludiendo recién. Porque, por ejemplo, yo siempre recurría a este ejemplo en la sala de clase. Porque lo importante es hacer consciente a los chiquillos. Yo les decía, miren, niños, ustedes acá están en un ambiente protegido. Entonces, los niños piensan que, bueno, ¿qué tanto si el colegio? ¿Qué tanta protección? Bueno, les decía, de partida, ustedes saben que hay un portero. No deja entrar a nadie fuera de horario de clase, hay un portero, hay un filtro. Después, Y todas eso las no es para personas que están, sancionar. no, no, Eso no, no es para sancionar cuando llegan tarde, es para solamente, no, proteger de para intrusos. protegerlos. Y el Ujú. material que nosotros tenemos adentro, que es lo más valioso, son los niños, la vida de los seres humanos y Sí, estos claro. niños. Entonces, los mismos, yo les decía, por ejemplo, acá, ¿ustedes creen que yo iba pasando por la calle y me dijeron, ¿usted tiene algo que hacer? ¿No quiere venir a hacerles clases a estos chiquillos? No, hay una serie de filtros. Entonces, yo les decía siempre este ejemplo. Yo no estoy capacitado, no estoy autorizado para dar una receta. Yo no les puedo decir ya a usted y Sí. le voy a recetar una cosa y esa se la van a aceptar en la farmacia. No, pero sí mi nota, mi firma es válida para que usted apruebe un ramo o no, porque Ujú. mi autorización legal por sistema es que yo hago pasar de curso o no a un niño, en fin. Entonces, las personas deben empezar a acostumbrarse a que los ambientes protegidos no es solo en la escuela, sino que también uno anticipar cuáles son los elementos de riesgo. Y eso se ha repetido, lamentablemente se responde a un patrón. Gente muy confiada, gente muy despreocupada, bastan pequeños minutos de descuido Ujú. y ocurren las cosas. Eso es lo que te quería Y por lo precisar para mismo, las demás personas. sí, y por lo mismo, esos ambientes protegidos somos todos responsables de Sí. generarlos, ¿ya? Mm. A veces hay pequeños momentos de cuidado que uno puede ofrecer. Hay algo que es súper
a lo mejor simple, pero tan solo, por ejemplo, esta situación de cuando un amigo nos pide llevarlo y llevarlo a su casa, ¿ya? O me pasa a veces que mis hijos me piden que llevemos a alguna amiga o amigo a su casa, ¿ya? Mm, Nosotros podríamos perfectamente dejarlos en la esquina o dejarlos afuera de la casa y hacer andar el auto e irnos, ¿no? sí, Pero esperar que toquen el timbre, que abran su casa, que estén adentro de la casa para retirarnos, ¿ya? A veces hay cosas tan sencillas como esa que nos ayudan y contribuyen a generar un espacio más seguro para tu ser querido o para esta persona que es importante para tu ser querido finalmente, por ¿ya? supuesto, y es un elemento tan esencial y que es tan sencillo de hacer, pero como no se verbaliza, no se expone, algo tan de perogrullo no se hace. Entonces es necesario evidenciarlo, Ujú. comentarlo. Es decir, parece como muy básico, pero la verdad es que hay que mencionarlo, hacerlo costumbre, que haya una especie Hacerlo costumbre. que haya protocolos, que la gente se acostumbre a que haya ciertos protocolos. También Exacto. en eso también ya como protocolo de responsabilidad de adulto, yo lo dejo y no lo expongo en 5 minutos a que a lo mejor no abren o que la mamá salió a comprar, ¿no? Entonces es una O la salida responsabilidad del social. colegio en el que tenemos que estar esperando a nuestros Exactamente, hijos, ¿verdad? exacamente. Entonces son cosas Bueno, simples, y a pero que veces en estas sirven mucho. experiencias dolorosas, por ejemplo, como las que estábamos hablando en las que las personas se han visto vulneradas de algún modo, es muy frecuente que dentro de las emociones que van experimentando las personas con este tipo de evidencia está el enojo, la ira en el fondo, guardar mucho rencor respecto de quienes han sido sus maltratadores o sus agresores en el fondo. Y el trabajo que se va haciendo en psicoterapia va súper orientado al que se pueda hacer un acto de perdón, pero ese perdón no es para el agresor. En el fondo, eh, es nutritivo para quien logra perdonar, pero no es el decir, oye, sí, yo te perdono, así como dice la gente de la boca para afuera, ¿ya? Sí, Sino que es lograr entender el contexto, las circunstancias, las personas que estuvieron involucradas, etcétera, con el propósito de generar entendimiento de esto que sucedió, ¿ya? Y siempre con una mirada desde de hacer un aprendizaje al respecto. Muchas veces en estas terapias también el trabajo se va centrando en ayudar a liberar la culpa, porque aunque tú no lo creas, los chiquititos a veces se sienten culpables de haber sido víctimas, ¿ya? Porque culturalmente a veces se atribuye a la víctima el haber provocado a su agresor. Y en realidad aquí estamos claros que el agresor es el que tomó una decisión unilateral y cometió este abuso hacia la otra persona, ¿cierto? Entonces, en ese sentido creo que es importante que podamos partir con la primera clave en este proceso de ser feliz y en el que creo que no se necesita una mala memoria. Y esa primera clave es el aceptar nuestro pasado, ¿ya? No negarlo, sino que mirarlo, reinterpretarlo, conocer qué otros factores estuvieron influyendo en esta experiencia que tuvimos, ¿ya? Para poder también entender qué fue lo que pasó con este agresor, cuáles eran las circunstancias de vida, ¿ya? Y eso no quiere decir que lo estemos justificando, no, solo es entender el escenario un poco más general, ¿verdad? ¿Qué está sí. mirando la gente que se une? No, la verdad no. Estaba pensando en citas de películas. Ya, a ver, ¿Mm? cuéntanos. El significado de esto es que a mí el tema de los hijos, a mí en particular, yo adoro a mis hijos, ¿ah? Los amo. Ujú, Es lo que más amo en la vida. Y por lo tanto, mi preocupación mayor, fundamental, fue sobre todo su época de esa infancia maravillosa. Bueno, ahora ya están terminando la universidad. Entonces, así como yo quise a mis hijos y los ujú, protegí, yo también tenía una mirada profesional como docente hacia los alumnos, porque
yo lo aprendí de un muy buen amigo mío que me llevó allá a Futrono, que era el director de allá. Lo menciona acá Ricardo Tapia, un gran maestro, una gran persona, de una lucidez tremenda. Y yo a él le reconozco lo siguiente, siempre él era el director allá y decía, mira, la clave está en que hay que ver a los alumnos como si fueran hijos nuestros. O sea, ¿cómo me gustaría a mí como papá que les enseñaran? ¿Cómo me gustaría a mi papá que me los cuidaran? Por ejemplo, en el internado, cuando los niños se enfermaban, ellos estaban solos ahí. Estaba el director del internado, que era yo, los inspectores. Entonces, si pasaba algo en la noche, se llevaban al CEFAM, porque eso Ah, nos sí, hubiera gustado a nosotros que eso lo hubiéramos hecho en casa. claro. Entonces, con una mirada de responsabilidad y que todos si formamos esta cadena, digamos, de responsabilidad, que como ese detalle que tú decías de dejar esperar a que el niño entre y no partir súper rápido, yo creo que y por eso es tan importante evidenciar estas pequeñas cosas que nos hagan en el fondo tener la claridad de que todos somos responsables un poquitito también del otro no Sí. solo de los nuestros, sino que también del otro. De- Entonces, me quedé pensando en eso y el amor de los padres y todo, y la prevención. Pero estas cosas hay que evidenciarlas. sí, Era eso. Después te así comento es. otra, una película que me estaba acordando. Continúa. ¿Ya? Mira, estaba pensando en situaciones que se quieran olvidar y hay varias que tienen que ver con situaciones que nos han generado vergüenza de algún modo, eh, o culpa también. Por ejemplo, cuando cometemos algún error, ¿ya? Estoy tratando de pensar en algún ejemplo de algún error. Creo que sobre todo en el contexto social o en situaciones así laborales de pronto, es Mm. muy posible cometer errores y que uno dice, hoy le embarré mucho, qué vergüenza. Sí. Vamos, y muchos probablemente van a tratar de tapar esto, de ocultar este error que se cometió, ¿ya? Pero en términos generales, algo que nos hace mucho más como íntegros como persona, tiene que ver con el poder ir asumiendo nuestros errores, ¿ya? Y ese asumir los errores se puede hacer desde diferentes frentes, digamos. ¿Cómo, como profesor, cuando los niños se equivocaban en la prueba y partamos por esos errores sencillos, qué cosas o qué medidas se hacían para poder corregir ese error, por ejemplo? Eh, Estaba pensando en la típica talla, ¿no? Y Ujú, cuando uno es profesor, debe desarrollar a mi modo de ver, personal, me hago ujú. responsable. Uno también debe desarrollar mucho el sentido del humor porque los chiquillos aprenden en distintas instancias y hay que saber adoptar una actitud también flexible. Entonces, eh, no, estaba pensando en una tontera porque era como, si se equivocó, sacó un 2 ya ponerlo frente, ya que todos se rían. Nosotros Pero eso jugábamos sería los absolutamente en papeles y contra de ¡pam! lo, No, claro, totalmente eso sería antipedagógico, no. absolutamente en contra No, de ¿te lo que acuerdas estamos que, promoviendo. por supuesto, te acuerdas tú que antes Eso sería algo muy agresivo. la experiencia antigua, que los profesores golpeaban con la regla, en fin, sometían a un Tiraban con montón la de... goma aquí. Sí, 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 sí. No, naturalmente que todo en términos pedagógicos se trata de hacer una función que no sea punitiva. Ujú. El alumno debe enfrentar eso que no aprendió y reformularlo, dar otra oportunidad, explicar que se pudo haber equivocado, pero que lo piense de otra manera, que lo complete, en fin, esas cosas resultan mucho más que mandar a hacer todo de nuevo, porque uno lo puede ¿Cierto? conversar, pero eso se trata de que uno le pueda dar la confianza al niño o a la niña. En particular, Ujú. fíjate que yo el otro día lo mencioné, en una época cuando a ti te ponían exámenes los lunes, así, pasaba un fin de semana horrible. ¿Para qué generar eso? Entonces, yo cuando tenía que citar algunas pruebas, fijar, yo no necesariamente las podía un lunes y se veía alguna vez a un niño súper urgido, súper... Bueno, yo siempre les daba la confianza, no para que abusaran,
pero sí que me dijeron, no quiero que ande angustiado, porque a mí no me interesa Ujú, ponerle una mala nota, yo quiero que aprenda, pero que además ande contento. Entonces, ujú. todas esas pequeñas cositas que uno dirá, este profe se está mandando así como la publicidad, pero la verdad es que no, muchos alumnos han tenido grandes, eh, yo me alegro mucho que han tenido muchas palabras de consideración, de muy buenos recuerdos. Yo creo que uno hace una labor así como te cité recién, un poco adopta el- la función de profe y también como de papá, en fin, y en esa confianza yo creo que se realizan las mejores prácticas pedagógicas, pero naturalmente Ujú. que nada punitivo, todo con mucha Bueno, comprensión. cuando cometemos algún tipo de error, por ejemplo, estoy pensando en cosas muy particulares. Cuando te prestan algo, se te perdió, se te rompió, se te quebró, Mm. ¿qué sería lo correcto que hagamos? ¿Ocultar aquello que se nos perdió? O sea, decir, oh, no, me quedo callada, no le voy a No decir, sé, mejor que se me perdió, ¿cierto? Ya. no, Acá, no, po. Para poder ser feliz, estar tranquilo por la vida, lo importante es que los errores se puedan asumir, ¿ya? Ir de frente, decirle a la persona, mira, yo me prestaste tu pelota, pero me puse a jugar con el perro la mordió, es decir, doy una explicación de qué es lo que ocurrió y busco alguna forma de corregirlo, ¿ya? Mira, no sé qué te parece, te compro una nueva o si tú quieres eliges una pelota y te compro esa o cómo te puedo compensar el haber cometido este error, ¿ya? Y esa es la forma que tenemos de asumir un error, ¿ya? oye, Los Natalia, errores no tenemos que taparlos. sí, Cuéntame. y fíjate que una pequeño consejillo para los papás Ujú, y para las mamás, para los tíos y tías. Eh, Uno puede evitar un sufrimiento en un niño, un ujú. verdadero calvario, porque para uno un pequeño elemento no va a hacer nada, pero para un niño que está recién desarrollando va a ser súper grande. Entonces uno evita un calvario a veces. Entonces es como enseñar a la transparencia que qué es lo peor que podría pasar. ¿Ah? Que el Ujú. niño sepa que si comete un error, lo tiene que decir al tiro y se va, mira, se va a sentir liberado. Me voy a Y eso permitir, es precisamente por lo que lo estamos mencionando, que contribuye a tener, contribuye a nuestra felicidad finalmente. fíjate, justamente, mira, el ejemplo clarito, clarito. Tenía una colega, años atrás, tenía dos hijos. Bueno, tenía más hijos, pero habían dos. Y eran súper distintos uno del otro. Uno era súper relajado, ¿ya? El otro era súper urgido, súper cuadradito. Y sucede que a los dos se les compró un celular, por ejemplo, ¿ya? Y los dos eh, lo rompieron, así como a los 2 días. Ujú. El despreocupado llegó, ¿y cómo te fue, hijo? Mal, rompí el celular. Uh, Chuta, o sea, no alcanzó ni a que los papás se enojaran. Pero el otro lo había, lo había perdido el día anterior, el primer día, y no era capaz de decirlo. Estaba calladito. Estaba calladito, entonces sufría, Sí. sufría. Entonces, entre los dos, que hay que evidenciar y mostrar que las culpas hay que sacárselas al tiro, Ujú. que Hay que aprovechen de aprender. enfrentar. Enfrentar justamente y Ujú. se saca del peso así inmediatamente de la mochila. Entonces, eso es Mira, una muy sana acción, reacción. Ujú. reacción, justamente. Mira, acá en relación al tema que estamos hablando de los errores, de cierto en mi mente dice, qué bonito que vean este tema del error, ya que es muy importante. Crecemos pensando que no somos aptos por miedo a equivocarnos. Muy buen tema, nos dice. Mira, Muchas qué gracias, buena la desierto, retroalimentación que nos está dando. desierto en mi mente. Muchas gracias, sí, Sí. muchas gracias. Bueno, entonces, en relación a los errores, la idea es lograr enfrentarlos, ver cómo se compensa lo que ocurrió o cómo reparamos, en el fondo, este error que cometimos, ¿ya? Pero Claro. sin duda, el taparlo, lo único que nos va a generar es angustia, es vergüenza, es mantenernos como ensimismados de pronto y vamos generando una sensación de infelicidad así paulatinamente en el tiempo, ¿ya? Estaba pensando otras situaciones por las que una persona podría querer tener mala memoria para poder ser más feliz, ¿ya?
Y se me ocurre que dentro de otra situación sería a veces cuando se han vivido en situaciones de infidelidad o situaciones en las que se ha tenido como una mala experiencia en una relación de pareja, por ejemplo, ¿ya? O cuando hay una ruptura amorosa de pronto, en la que las personas empiezan de pronto con todo esto de la persecución del te llamo para intentar volver y te busco en el Facebook y te busco en no sé qué, Ya, ¿ya? Y que en realidad no necesitamos tampoco olvidar en ese sentido. Si a nosotros tuvimos una ruptura dolorosa porque nos fueron infiel, sin duda el tener mala memoria no va a contribuir a nuestra felicidad el olvidarnos que nos fueron infiel, ¿ya? El que haya existido una situación de infidelidad tampoco significa que la relación de pareja se acabe. Hay parejas que deciden seguir adelante juntos y buscar soluciones en relación a las situaciones que contribuyeron a que esta relación de pareja se triangulara, es decir, que apareciera un tercero, ¿ya? Y sin duda no podemos andar persiguiéndolos en el Facebook, en el Instagram, en todos los otros lugares, ¿no? Sino que lo que me interesa instar es a que se disfrute cada momento y esos momentos que se disfrutaron son los que uno puede ir guardando, ¿ya? Pero tampoco sacamos nada con quedarnos como pegados, por decirlo así bien coloquialmente, quedarnos pegados con esta situación de sufrimiento cuando en realidad luego de la ruptura tenemos una nueva oportunidad de conocer otras personas, establecer nuevos vínculos, etcétera. Y sin duda tener la experiencia de cómo enfrentar esto también, esa misma situación. indudablemente, claro. Tú Yo, bueno, mencionaste que siempre yo lo ligo, bueno, tú lo ligas con tus pacientes en tu parte clínica, yo lo ligo con la experiencia profesional de docente. Entonces siempre ujú, pensamos en que, ¿qué le puede servir qué de mi experiencia, qué de las experiencias que nosotros plasmamos a través de los libros que hacemos leer, eh, uno puede hacer para que estos niños eh, creen habilidades para la vida y para la felicidad que hablábamos el otro día, ¿no? sí, Buscábamos las claves como nuestro tema de las virtudes. Bueno, yo como papá, fíjate que uno siente terminado su trabajo de educación y de formación. Yo creo que uno no lo siente nunca, pero más o menos yo lo que aspiro no es a dejarles simplemente un bien, una propiedad o lo que sea que esté pensando las personas, sino que es dejarlos armados, es dejarlos mm, con criterio, que sean lúcidos, para que con herramientas para la justamente, vida. claro, exactamente, que sepan desenvolverse y yo sentir que ellos están preparados para las situaciones adversas, para cómo van a reaccionar en tal o cual manera. ¿Mm? Hablábamos el otro día de las masas, cómo actúa uno en masa, del anonimato, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces, Y precisamente por eso es este espacio, en el fondo, para invitar a que los papitos y mamitas que nos estén viendo, así como los jóvenes que nos estén viendo también, puedan proponer estos temas de conversación en su familia, ¿ya? Cuando les sí, ocurra algo, poder conversarlo con otra persona y ver cuál a lo mejor puede ser la mejor solución para el problema que tal vez quiera olvidar o que quiera ocultar, ¿verdad? Porque va a depender mucho de las características, del contexto en que se haya producido la situación, va a ser la solución que vamos a poder darle, ¿verdad? sí, a mí me gustaría dejar, aprovechando este paréntesis que tú hiciste, es invitar a las personas que nos están viendo justamente, bueno, si les ha parecido interesante para compartir, lo pueden escuchar en el Spotify, en el podcast Ya no quiero ser astronauta y buscan la sesión de este tema, que hoy día el título es para Para ser ser feliz feliz, hay que tener hay buena que tener memoria con signo memoria. de interrogación. Bueno, Mala, esta mala. conversación, hay que tener mala memoria, perdón, mala memoria. Entonces, esto, y también los invito a que puedan sugerirnos temas, nos pueden escribir, postear
escribir. Ambos tenemos nuestros correos electrónicos ahí en la página de Instagram y en Por general mensaje podemos, directo. mensaje directo o aquí participar con nosotros en estos en vivo, cada martes a las 7. ¿Bien? ¿Qué me iba a decir? No sé si se nos queda alguna cosa en el tintero, pero creo que ya nuestra postura al respecto del si para ser feliz hay que tener mala memoria ya queda como clara tal vez, que en A mí, realidad a mí no se trata de... me gustaría que profundizáramos un poquito más, tú con tu voz clínica, el hecho de la resignificación. ¿Ah? ¿En qué Para ponerlo sentido? en el sentido de poner algún ejemplo concreto, de que uno siempre tiene la posibilidad de, hablábamos el otro día, de no actuar bajo el enojo, sino que Ujú. parar, ¿cierto?, detenerse, reflexionar, que es una muy buena virtud, el ser prudente, en relación a las cosas malas que nos pasan, a las cosas malas que le pasan a las personas, a los niños, en fin. Entonces, ¿cómo poder revertir esa experiencia como negativa y otorgarle otra mirada? ¿Mm? Ya hay cosas que tienen que ver con la neurolingüística, por ejemplo. ¿Te acuerdas que ponían antes una oración, ¿ya? Que decían, escucha, tengo, tengo que ir a la playa mañana. Ah, qué tengo ya. Pero tengo que pasar a clase después. Entonces ese pero es ese nexo conector es como que el embarra el agua fiesta dentro de la oración. ¿Ya? Siempre el pero, ya, pero. Entonces, precisamente se trata de cambiar eso por un y deja de tener esa carga negativa. Mañana voy a la playa y tengo que pasar a Y, clase. ¿Sí? Dos actividades. Y no el pero. claro, ¿Ya? El pero lo torna mala onda. ¿Ya? Y una ujú, cuestión de interpretación. ¿Ya? Cuando ujú, estamos pasando un mal rato, bueno, ve el lado bueno, o sea, yo aquí me aburrí, estuve no pude regresarme el día que tenía previsto de Buenos Aires porque estaba cerrado, perdón, de Mendoza porque estaba cerrada la cordillera, el paso, los Libertadores. ujú. Ya, pero ¿qué pasó? Bueno, estuve ahí perdiendo el tiempo, ya, pero ¿y qué pudiste hacer? Bueno, conocí a una persona que era muy simpática, al final lo hicimos, nos reímos, conversamos, me contó de su vida en Argentina, me invitó a su casa, nos dejamos los correos, los teléfonos, o sea, revertir, ¿ya? Entonces, Eso es una capacidad, precisamente a lo que se refiere el término resignificar, ¿ya? De exactamente, hecho, justo, cuando nosotros estamos en terapia, trabajamos mucho corrigiendo precisamente esas formas lingüísticas, en definitiva, exacto. el hacer cambio de algunas palabras y de cómo vamos haciendo la lectura finalmente de esa situación, ¿ya? Y en ese proceso de resignificar nos podemos ir preguntando, ¿para qué me sirvió esta situación? ¿Qué aporte va a ser para mi vida el haber vivido eso? ¿Ya? Por eso dentro de las cosas que partí mencionando cuando sobre las experiencias estas de abuso y eso, planteé la situación de cómo desde esa experiencia podemos convertirnos en protectores de la infancia, por ejemplo. ¿Te fijas? Sí. Porque es la forma en que tal vez nos va a aportar a ver, o sea, vivimos una experiencia dolorosa de vulneración y que la transformamos en algo positivo para nosotros. Todas las experiencias, buenas y malas, tienen su lado bueno también, ¿ya? Que es más difícil verla en algunas situaciones, sin duda, ¿ya? Pero de algún modo u otro vamos teniendo la posibilidad de ser conscientes de estas experiencias, de ver cómo evitar que a nuestros hijos les sucedan también, por ejemplo, ¿te fijas? Eh, hay hay una frase que me gusta mucho, eh, se puede ocupar como mantra, sobre todo cuando tenemos situaciones difíciles. Y dice, bendigo el bien de la situación y deseo verlo manifestarse. En el fondo es ante esas situaciones en las que nos molestan mucho, que tenemos mucho enojo, por ejemplo, se nos perdió algo, algo no resultó como queríamos, ¿ya? Estoy pensando en este rato en concreto en una situación que hace muy poquito vivimos nosotros como familia.
En diciembre del año pasado compramos unos pasajes para viajar fuera de Chile. Y en ese tiempo todavía no estaban las fronteras cerradas, estaba abierto, etcétera, ¿ya? Y teníamos fijada la fecha para marzo o mayo de este año. Pues se cerraron las fronteras, nos cambiaron los pasajes, nos volvieron a cambiar los pasajes, etcétera. Pero al principio, si bien nos enojamos y qué sé yo, empezamos, bueno, ¿cuál será el beneficio de esta situación? Y nos fuimos dando cuenta que con la postergación del viaje pudimos vacunarnos todos, por ejemplo, y ahora vamos a poder viajar todos en condición en el que tenemos menos riesgos de contagio, por ejemplo. O más que de contagio, en verdad, de manifestación de síntomas, de agravarnos si es que nos contagiásemos. Pero te fijas cómo a veces las cosas no se presentan rápidamente. Entonces, por eso me gusta mucho esa frase. Bendigo el bien de la situación y deseo verlo manifestarse. Sobre esto de resignificar las experiencias, en mi canal de YouTube van a poder encontrar un video que se llama Resignificar experiencias, mirar en perspectiva, mirar en perspectiva. Y ahí cuento una historia también sobre cómo cuán importante es no quedarse solo con un hecho, sino que tratar de ver el escenario completo también. Claro, es como mirar en perspectiva. Uno se sale y mira desde arriba y ve cómo uno está engranaje, el engranaje. Bueno, una cosa bastante metafórica también, que uno empleaba siempre cuando quería tomar esta conciencia, es como hacer el ejercicio mental, imaginario de imaginarse viendo la Tierra desde el espacio. ¿Ah? Y esa imagen grandiosa, impresionante, nos hace tomar la perspectiva de que nosotros somos un pequeño puntito dentro de todo eso, y a veces en ese puntito nosotros en nuestra cabeza tenemos un problema, una problemática, a veces agrandada precisamente por nuestras incapacidades, no porque sea muy grande el problema, es nuestro modo de enfrentarlo. Entonces, es muy importante siempre pensar y tener una actitud abierta a la reflexión. Exacto. Esta resignificación que tú acabas de mencionar, y esto otro que nos hemos vivido todos en patota, la pandemia, Sí, porque fue que para espantosa, muchos fue ha espantoso el sido comienzo, terrible, horrible, horrible, ¿sí? pero ahora estamos como que nos empezamos a afiatar, a acostumbrar, y hemos visto que también sacamos cosas buenas. Hay muchos que han agradecido la pandemia porque están logrando quedarse más tiempo en la casa con los hijos. Hay otros que agradecen el poder haber aumentado, digamos, la posibilidad de estar en contacto a través de Así es, estos medios tecnológicos. Entonces, todas estas experiencias que de pronto nos parezcan muy negativas, la invitación en definitiva es a no olvidarlas, sino que a aprender de ellas, preguntarse, ¿para qué me sirvió? ¿Cómo puedo hacer esto algo positivo en mi vida? ¿Cómo esta experiencia la puedo hacer nutritiva para mí y no quedarme solo en el dolor que me provocó o en la vergüenza o quedarme con la culpa que de pronto siento por esta situación que viví? así es. Me parece súper importante, yo creo que se nos han ido quedando muchas cosas en el tintero, sin embargo, las podremos retomar, y reiteramos la invitación a las personas que quieran sugerir algún tema o deseen que uno trate con la psicóloga, con el profesor quien habla, cierta temática para contribuir, digamos, a resolver ciertas cosas que nos pasan a todos a diario, nuestras familias, nuestras comunidades, con los vecinos, etcétera, etcétera, para que se comuniquen con nosotros. Nosotros con gusto vamos a recibir estos llamados, porque lo que queremos, tú lo dijiste recién, Natalia, es contribuir, ¿verdad? Bueno, sí, a propósito de contribuir, vi tu publicación del curso de latín. Cuéntanos un poco de eso, porque me parece Sí, una tremenda instancia sí, 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 nutritiva. sí, sí, sí. Un colega, justamente que estaba viendo acá, y también realiza Ujú. unos cursos, me mandó uno de estos típicos como TikTok, donde hablaban ¿Ya? justamente del latín.
porque sucede que el latín es algo que suena así como, ¿y eso quién lo va a aprender? Como algo antiguo, como que no sirviera Antiguo, para sí, nada. claro, como que no sirve para nada, en fin. Bueno, hay muchas cosas que se desconocen del ámbito académico, pero les voy a decir que el latín es una cuestión que, que es sumamente interesante, que te da con poquitas herramientas, te abre el mundo. Hablamos de Ujú. cine, de historia, de los romanos, hablamos de detalles que están a la mano al día de hoy. Entonces, Entender el el, significado de muchas palabras que entender el usamos significado también. y tú aprendes una con una raíz y te das cuenta que esa da origen a 10 palabras. Entonces, Ujú. eso es sumamente interesante y las personas que lo han hecho son profesionales en su mayoría y me dicen, pero esto es súper bueno porque nos da temas de conversación, le podemos enseñar a Ujú. nuestros hijos, en fin, y son solamente dos instancias cortitas, qué sé yo. Entonces es una cuestión maravillosa, pueden entender lo que dicen las iglesias, y se aprende filosofía, se aprende de historia, amigos. Entonces, Mira qué las bonito. alusiones, yo Y se lo para esos recomiendo, cursos se se pueden lo, inscribir contigo en Instagram, ¿verdad? ¿Sí? sí, en el correo ¿Sí? que yo digo ahí en el Instagram, y es súper, súper interesante. Es un Nunca sé, espacio súper nutritivo sí, para el sí, espíritu, para el intelecto para el intelecto, y para además para ayudar a, conocer más personas, para socializar, sí, sí, una porque serie de ventajas. además es ramo, sobre todo las personas, los alumnos que quieran estudiar carreras humanistas, bueno, ahí se van a Ujú. encontrar con un anticipo y van a poder llegar mejor preparados. Así que esto es interesante. Gracias por Estupendo. recordarme, porque yo soy de mala para promocionarme. ¿Ah? Así en Oye, directo. Jorge, yo creo que ya estamos con el tema Sí, de hoy. Espero que los que están conectados y que nos vayan a ver también hayan disfrutado este tema. que les haya Nuevamente servido. la invitación a que nos hagan saber otros temas que les puedan interesar y suscríbanse al Instagram de Jorge, síganme también en el Instagram mío o suscríbanse también en mi canal de YouTube, donde estamos siempre haciendo diferentes temas como el que revisé hoy día de la violencia de género. Así que pueden revisar en mi YouTube el video de violencia de género. Sí, Yo me despido, Jorge. Muchas gracias por este espacio nuevamente.